bienvenidos. Este es mi podcast Sin pelos en la lengua. Y hoy se lo voy a dedicar a un tema que me apasiona y que se ha ido convirtiendo en estos últimos días en debate en Bogotá. Y es bien importante que hagamos el debate porque tiene que ver nada menos que con el agua de la ciudad. Y digamos que con el agua no se juega. Contarles además esto. Yo no soy, ambientalista. Yo he estado muy centrado en mi vida en la política, pero soy de los que creo que un político serio debe ser como una especie de especialista en generalidades, o sea, que debe poder conocer sobre muchos temas para poder relacionarse con los verdaderos especialistas. Entonces, en este tema ambiental, mi primera lectura data de por allá de 1972, cuando nadie leía sobre esos asuntos. Después, cuando fui profesor en la Universidad Nacional, profesor de arquitectura, tuve que ver con asuntos ambientales y participé presentando ponencias en unos cuantos eventos y fui cercano a los asuntos del aguado, a que tienen que ver con las cosas del medio ambiente. Y después estuve 20 años en la Comisión Quinta del Senado, que es precisamente la de asuntos ambientales, entre otras cosas. Y les decía que estamos en el tema del agua de Bogotá, entre otras cosas, pues porque estamos en pleno racionamiento, y el racionamiento es del orden del 13% del tiempo en el que deberíamos tener agua. Pero esto es una cosa que se podría complicar si las cosas se hacen definitivamente mal. ¿De dónde toma el agua Bogotá? Vamos a hacer una cosa técnica sobre esto. Bogotá toma el agua de tres sectores o sitios diferentes. Uno es lo que llamamos el agregado norte, que tiene tres presas: Neusa, Cisga y Tominé. El agregado sur, este agregado norte, 25% del agua de la ciudad lo aporta ese agregado. El agregado sur aporta el 5% con dos presas, La Regadera y Chisacá. Y Chingaza, que es el que nos ocupa especialmente en este momento, aporta el 70% del agua de la ciudad y tiene dos embalses, Chuza y San Rafael. Y eso lleva 40 años de éxito, diría yo, porque sin esa agua de Chingaza, pues podríamos entender que estaríamos racionando el agua de los bogotanos en el 70%. Eso además ahí es un páramo bellísimo y un parque natural y todo eso convive sin ningún problema. ¿De dónde sale traer el agua de Chingaza? Y ¿cuál es un aspecto que a mí me atrae particularmente? Mientras el agua de la vertiente del río Bogotá, que es la de los otros dos agregados, ¿sí?, es un agua tributaria del río Magdalena y por esa vía al Caribe, el agua de Chingaza es un agua que es tributaria de la cuenca del Orinoco, o sea, sale para el otro lado de la cordillera oriental. Este es un ejercicio ingenieril realmente impresionante y termina esa agua saliendo por el Orinoco hacia el océano Atlántico. Es un esfuerzo de ingeniería bien importante. Yo valoro ese tipo de cosas porque ese es el progreso del conocimiento de la humanidad, de lo que sabemos, y eso es en buena medida lo que al final nos hace los seres humanos que somos. Los estudios además alertan que podemos entrar en problemas más complicados de racionamiento de agua o al 2030 o al 2040, que tienen que ver principalmente con el crecimiento, pues, de la población en esta zona del país, y que deberían tener que ver también con que mejore el ingreso y la gente consuma más agua, porque es que finalmente el consumo de agua es una especie de momento feliz de las personas de muchas maneras, y eso debemos estimularlo, sin el derroche, por supuesto, pero sí estimularlo como una parte del progreso de la humanidad. Este problema que tenemos ahora de agua, también es importante señalarlo, tiene origen en algo que se llama el fenómeno del Niño, que no tiene nada que ver con el desarrollo, digamos, tecnológico de la humanidad. Este es un fenómeno que tiene 40.000 años de existir, que tiene que ver con los cambios de la temperatura del océano Pacífico. Y también nos afecta la gran deforestación de la Amazonia, que ha golpeado, digamos, lo que llaman los ríos voladores, o sea, las nubes que se mueven del Amazonas hacia esta parte de Colombia y que mojan también el páramo de Chingaza, bueno, y todo el país.
¿Por qué estamos ya en lo que tiene que ver con los seres humanos? ¿Por qué estamos en este problema del racionamiento en Bogotá? Porque en 2012, el alcalde Gustavo Petro cometió uno de los peores errores de su vida, entre los muchos que ha cometido, apenas comparable al sabotaje que le hizo al metro subterráneo. ¿Qué tiene que ver con qué? El Consejo del Distrito de Bogotá había aprobado un acuerdo, sí, había aprobado un acuerdo para que se hiciera Chingaza 2. O sea, estaba en los estudios claro que Chingaza 1 iba a ser insuficiente. Entonces, se aprobó un acuerdo del Consejo de Bogotá y se debía empezar a tramitar los estudios de impacto ambiental. Lamentablemente, en enero de ese año, el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo Borda, se fue un día al páramo, hizo un sainete allá en el páramo de Chingaza, ¿sí? Y le anunció a Bogotá y a Colombia que no se aplicaría el acuerdo que le ordenaba empezar los estudios de impacto ambiental para Chingaza 2. Con toda frescura dijo, no vamos a continuar con eso. Y el pretexto que sacó, que en Bogotá había que aplicar el Pacto de Estambul y que ese pacto, dijo Bravo ese día, prohíbe proyectos como Chingaza. Prohibición que resultó ser una mentira descarada. Mentira descarada, porque resulta que el Pacto de Estambul es preciso en señalar, voy a leer, que ese pacto promueve la diversificación de las fuentes de agua a través de nuevas instalaciones de almacenamiento. Y exactamente lo que hay en Chingaza son instalaciones de almacenamiento y lo que se quiere hacer son más instalaciones de almacenamiento de agua. O sea, que fue una mentira descarada, que tuvo que conocerla Gustavo Petro. Es imposible que Petro no supiera lo que estaba pasando. Todo esto está muy documentado en un artículo del Tiempo que yo he enviado y que se consigue en las redes con cierta facilidad. Como si fuera poco el error gravísimo de Gustavo Petro y de su administración, tampoco avanzaron en nada que sustituyera a Chingaza 2, que se negaron a hacerlo, porque es que los estudios de Chingaza 1 decían que había que ampliar el recaudo de agua, si no se iban a generar problemas graves. Entonces, no movieron un dedo para sustituir esa agua con alguna otra agua que les sirviera a los bogotanos. Pero agravaron además las cosas, porque en ese momento se estaban perforando una serie de pozos profundos que pudieran servir al abastecimiento del agua de Bogotá. Y el doctor Bravo Borda, el gerente del acueducto, tuvo que ser autorizado por Gustavo Petro, saboteó eso. En ese momento, o sea, se había trabajado sobre 300 pozos y había 60 con vocación de que funcionaran. Y se estaban haciendo 14. Y un buen día Bravo sale y dice, se acaba todo este proyecto. Y ese proyecto quedó muerto. O sea, otra alcaldada de esa administración contra el agua de los bogotanos. Irresponsabilidad absoluta, porque no le servía ni una cosa ni le servía la otra. Hace unos días entonces el doctor Gustavo Petro, de una manera a mi juicio irresponsable, descalifica de plano la posibilidad de concretar Chingaza 2 sin que haya estudios previos, sino que sale con una de esas cosas que a él le gusta. Entonces dice esto. ¿Cómo se le ocurre al alcalde de Bogotá decir que otro embalse en Chingaza sería la solución para Bogotá? ¿Pretenden secar la Orinoquia? Vamos a ver más adelante que eso es una estupidez, porque esto no tiene ninguna posibilidad, Chingaza 2, de secar la Orinoquia. Les voy a dar las cifras precisas para que vean cómo se manipulan las cosas, pero además agrega otras frases completamente absurdas y irresponsables. ¿No sabe que al depredar la selva y alejarla cada vez más de Chingaza, los ríos voladores que generaban millones de árboles ya no llegan al páramo? ¿Cómo así que alejar a quién? ¿De qué está hablando? La Orinoquia no se mueve de sitio porque en Chingaza se esté haciendo un embalse. Y entonces no se genera agua líquida porque no llegan los ríos voladores, que ya expliqué, es por otra cosa. En eso está Petro mintiendo. Y si se hace otro en el mismo lugar, tampoco llegaría el agua. Un disparate absoluto, pero claro, suena muy duro porque es el presidente de la República el que está hablando. Veamos las cifras para que vean hasta dónde manipula las cosas. ¿Saben cuánto es el tamaño de lo que uno puede llamar la Orinoquia? O sea, de la cuenca del río Orinoco, mide 980.000 kilómetros cuadrados. Ese río es uno de los 3 ríos más caudalosos del mundo. ¿Saben cuánta agua le aporta al Océano Atlántico? 30.000 litros por segundo.
Y entonces nos van a decir que un pequeño proyecto como es el de Chingaza 2 va a desquiciar la Orinoquia. No, presidente Petro, sea responsable, respete a los colombianos. Y veamos más datos. ¿Saben cuánto mide todo el parque de Chingaza? Donde un pedacito es esto de lo que estamos hablando, 766 kilómetros cuadrados contra una extensión de 980.000 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuánto mide el embalse de Chuza, que es como se llama el embalse del que está llegando hoy agua a Bogotá? Mide 536 hectáreas, o sea, solo 5,3 kilómetros cuadrados, que equivale al 0,7% del parque, o sea, ni al 1%, y que equivale al 0,0005 del área de la vertiente del Orinoco. Y el embalse de la playa, que es el otro que está en la posibilidad de hacerse de acuerdo con los estudios de impacto ambiental, ese mide lo mismo que mide el de Chuza, o sea, otra pequeñísima área que no tiene cómo afectar a nadie. Entonces, yo os invito a Petro y a los petristas a que seamos serios en este debate, porque si esto se va a hacer es mintiendo y engañando a la gente, es absolutamente inaceptable e irresponsable. Sale entonces además doña Susana Mohamed, que fue hasta hace poco la ministra de Ambiente, y que fue alcahueta en el caso de las mentiras de Bravo. Hay que insistir en eso, porque ella era la secretaria de Ambiente de Bogotá. O sea, ese cocinado que se hizo contra los bogotanos tiene 3 firmas responsables: Bravo, por supuesto, Petro, que era el jefe, y Susana Mohamed, que alcahueteó eso que estaba sucediendo. Y entonces ahora nos sale 2,5 años después de haberse posesionado como ministra de Ambiente a decir qué es lo que hay que hacer con el agua de Bogotá, de la que se sabe tenemos un problema y tenemos 1 año en racionamientos. Entonces, ¿qué dice? Sale y echa una ocurrencia, no, es que se puede tomar más agua del río Bogotá que porque el cambio climático, no sé qué dice más. Bueno, habrá que mirar si eso es cierto o es otra charlatanería. Hay otras personas que han salido a mencionar que en Bogotá las fugas del acueducto son muchas y que eso hay que corregirlo. Yo estoy de acuerdo en que son bastantes y que hay que corregirlos. Ahora, ese es un problema que se presenta con mucha frecuencia en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, son grandes las fugas del acueducto del orden del 35% de Sao Paulo, de Santiago de Chile, de Roma, de Buenos Aires. Eso hay que atenderlo. Todo hay que atenderlo, me anticipo desde ya. Finalmente yo lo que estoy planteando es que se haga un buen estudio de impacto ambiental, cómo garantizarle más agua a Bogotá, bueno, de la que se necesite, ¿sí? Pero planteo desde ya que descartar de antemano la que puede ser la mejor agua para Bogotá, pues a mi juicio es una irresponsabilidad. Y estudiemos todas las cosas que se pueden mirar. Hay varios decires contra Chingaza que se repiten popularmente. El primero, el que ya mencioné, que es que le quita el agua al río Orinoco, por favor. No digan más eso porque quedan en ridículo, sin duda alguna, y a la vertiente del Orinoco. Que es que deja sin agua algunos municipios pequeños que son parte del páramo. Nadie ha podido demostrar eso. De entrada yo diría, si fuera cierto que los deja sin agua, pues no se debe hacer Chingaza 2. ¿Sí? Porque lo que necesitamos es que las cosas funcionen como deben funcionar, pero eso no tiene ningún asomo de ser cierto. También dicen que es que deja sin agua a Villavicencio. Las cifras no permiten afirmar eso, y por supuesto que yo no estaré de ninguna manera de acuerdo con dejar sin agua a Villavicencio para hacer ningún tipo de proyecto. Yo lo que creo es que pueden coexistir los distintos proyectos. Voy a darles una cifra para que ustedes tomen nota de esto. El río Guaitiquía, que es el que pasa por Villavicencio, por el lado de Villavicencio, es un río que cuando pasa por ahí va con 370 metros cúbicos de agua. Ese río tiene origen en el páramo de Chingaza, pero la mayoría de esa agua no la toma el río de la parte alta de la cuenca, sino de la parte media de la cuenca, y entonces le da una cantidad de agua enorme de 370 metros cúbicos. Bueno, el embalse de la playa, que es el que se construiría en Chingaza 2, toma apenas 4 metros cúbicos de agua. O sea, que no hay ningún riesgo de que haciéndose el embalse de la playa se vaya a afectar el agua de Villavicencio. Villavicencio además tiene otro tipo de problemas de agua, sobre los que no me voy a detener, pero que no tienen nada que ver con esto. También se ha sacado como argumento que es que había el embalse de la playa,
inundaría una parte del páramo que se llama el Valle de los Frailejones. Bueno, ahí lo que se hace, si eso es así, y son más importantes los argumentos del agua de Bogotá, lo que se puede hacer es trasplantar esos frailejones, una operación que es relativamente sencilla en botánica, y eso podría hacerse, y el páramo y el parque pues seguirían funcionando de la misma manera. Y he visto en las redes que se citan estudios. Yo en esto quiero señalar esto. Yo he revisado con mucho cuidado la bibliografía. Y yo diría que no hay un estudio, no existe un estudio de impacto ambiental sobre eso, que es lo que se necesita. Hay comentarios, ¿no?, respetables, yo no voy a censurar a nadie porque opine, pero no pasan de ser comentarios. Aquí lo que necesitamos es un estudio serio, súper profundo de impacto ambiental que nos garantice acertar en la decisión. ¿Cómo está Chingaza 40 años después? Bueno, tuve el gusto de estar la semana pasada en Chingaza y la impresión que a mí me queda y la información que tengo es que el páramo está perfecto y el parque está perfecto. Y que el embalse de Chuza, que es bellísimo, por lo demás yo he mandado unas fotos, no le causó ningún daño, digamos, inaceptable al páramo de Chingaza ni al parque natural. Al mismo tiempo, la laguna de Chingaza, que es distinta del embalse de Chuza, la laguna, que es una laguna natural, está perfecta, es preciosa. La transparencia del agua son sitios que vale la pena visitar, o sea que nadie puede decir que Chingaza 1 le haya causado un daño inaceptable a Chingaza. En cuanto a la flora, Petro habla de los grandes árboles. No, en los páramos, doctor Petro, no hay grandes árboles por razones, pues, de la naturaleza. Sí, lo que hay fundamentalmente es una vegetación que está perfecta, más bien de baja altura, y unos cuantos árboles un poquito altos, porque precisamente la naturaleza del páramo así pone las cosas, y eso está muy bien. Y me llamó mucho la atención, bueno, frailejones en cantidades industriales regados por casi todo el parque. O sea que eso no es ahí no hay una amenaza grave contra el parque. Bueno, y tuvimos la suerte, nos salieron por lo menos en 4 ocasiones distintas en la carretera por donde íbamos, venados. O sea, lo que uno puede asegurar ahí es que la fauna también está intacta. Ahora, no nos salieron osos ni otros, pero bueno, es que hay animales que no son propiamente visitantes de los turistas, pero uno puede asegurar que ese es un parque que está muy bien tenido, ¿cierto? Muy bien protegido, con Chingaza 1 adentro, sin que haya causado una catástrofe. Me voy a detener en un punto que valoro mucho, porque yo soy de los que creo que estos deben ser debates, no a ver quién agrede más a los otros y ese tipo de cosas. Y estudiando sobre estos temas me encontré un texto de Julio Carrizosa. Julio Carrizosa es uno de los precursores del ambientalismo en Colombia, profesor de la Universidad Nacional, una persona de altísimo nivel. Y miren lo que dice. Divide el ambientalismo como en 2 partes distintas. Yo comparto este punto de vista. Bueno, yo agregaría un tercero. Los que no creen en el ambientalismo dicen que todo es paja. No. Entre quienes hablamos de que hay un problema ambiental en el mundo y en Colombia, hay como 2 versiones. Una que es donde yo encasillaría a Gustavo Petro y a Susana Mohammad y a la cúpula del petrismo, no a todos, yo sé que allá hay gente que entiende mejor estas cosas, que es lo que Julio Carrizosa llama el ambientalismo vulgar. Ese es el nombre que él le da. Y lo define muy brevemente, que es quien solo aspira a proteger la fauna y la flora. O sea, que desdeña los problemas medioambientales de los seres humanos, que podría ser el caso clásico de oponerse a Chingaza 2. Porque están protegiendo la fauna y la flora, y claro que hay que protegerla, pero dice, bueno, si sacrificamos a los seres humanos no importa. Esta es una corriente dentro del ambientalismo que no es de menor tamaño. Y otra corriente que él llama, Julio Carrizosa, ambientalismo complejo, que dice que no solamente debemos proteger la naturaleza no humana, es la frase que usa. O sea, que los problemas ambientales también tienen que ver con los seres humanos. Yo sobre esto tuve una controversia con los candidatos a la presidencia petrista para la elección del 2022 y estaba Gustavo Petro, porque yo dije que el problema medioambiental tenía que incluir a los seres humanos. Les digo, bueno, es que el hambre, la miseria, ¿cierto? La gente que se muere en la infancia, que no debería morirse, todo eso no es parte del problema del medio ambiente. Yo creo que así, yo estoy aquí con Julio Carrizosa en esto. Y este es el pleito que al final tenemos con Gustavo Petro. Es que para él el problema ambiental es solamente el problema que tenga que ver con las plantas y con los animales. Por eso es que se da el lujo de la irresponsabilidad de decir que se borre el petróleo de la faz de la tierra.
pues si no nos moriríamos sino los seres humanos, ¿cierto? Seguramente todas las plantas quedarían ahí o hasta mejores de pronto, ¿cierto? Y probablemente los animales también. Este es el debate de fondo que tenemos con Gustavo Petro y con Susana Muhammad y con todos ellos. Ojalá lo pudiéramos adelantar con todo rigor y seriedad. Desde ya me ofrezco en la Universidad Nacional o en donde quieran, para que con el que quieran hagamos un debate sobre el punto de vista de Carrizosa, que lo ha respaldado Manuel Rodríguez también, por escrito, y seguramente otros ambientalistas. Bueno, terminemos entonces con esta conclusión. Para mí está claro que hay un problema de agua en Bogotá y en los 11 municipios vecinos. Estamos hablando de más de 10 millones de personas. Y ese problema debe agravarse. O sea que desde ya hay que empezar, porque estas obras se necesitan 5 y 6 y 7 y 10 años para hacerse. Hay que empezar a resolverlo desde ya. Desde ya. Y hay que empezar a resolverlo ¿cómo? Haciendo un buen estudio de impacto ambiental. Aquí no puede seguir siendo el más matón y el que tiene más micrófono, el que calla a los demás con un grito y no da una cifra, no da un argumento, no dice nada. Yo invito al petrismo, al jefe petrista de aquí a que me refute esto que acabo de decir. Y si me refutan, bueno, yo no tengo problema. A mí me gusta el acierto en el conocimiento. Y si tengo que reconocer que me equivoqué en una cosa, me equivoco. Lo reconozco. O sea, si tengo que reconocer un error, lo reconozco sin problema. Entonces, ¿qué pienso yo que hay que hacer aquí? Primero, que la empresa de agua y alcantarillado de Bogotá contrate un excelente estudio de impacto ambiental sobre qué hay que hacer. Que por supuesto incluya Chingaza 2, pero que mire también entonces las otras propuestas que se plantean o presuntas soluciones. Si es cierto que sacando más agua del río Bogotá se resuelve el problema, eso sería un tema. El tema de los pozos profundos se puede volver a mirar, ¿sí? El tema de las fugas del acueducto, o sea, todo lo que haya que mirar hay que mirarlo. Ahora, yo particularmente, por esto que les acabo de decir, me inclino por Chingaza 2. Creo que es lo más acertado que se puede hacer y que no es cierto que cause un impacto inaceptable. Siempre hay impactos ambientales. El solo hecho de existir, ¿cierto?, genera afectaciones ambientales. El punto es cómo convivimos con ese tipo de cosas. Y por último, invitarlos a esto. Preguemos a hacer un debate tranquilo, con argumentos. Sí, pues, no, yo no digo que no pueda haber una puya o una ironía, una cosa, esas cosas también tienen que suceder. Pero argumentos, doctor Petro, doctora Susana Muhammad, ambientalistas petristas, saquen argumentos, saquen cifras, pongan números y contravertámoslos número contra número, tesis contra tesis, opinión contra opinión. Porque lo que necesitamos es que se acierte en Bogotá. Necesitamos que se acierte en Bogotá. Si esto se trata mal, podríamos terminar con racionamientos bastante más grandes que los que estamos sufriendo. Y no tendríamos por qué, porque es que tenemos el agua al lado. Eso fue una especie de lotería de la naturaleza, que uno viviendo en un sitio tan alto como Bogotá todavía tuviera montañas más altas. Si esas montañas más altas no existieran al lado de Bogotá, estaríamos metidos en el del siglo, no, mejor, Bogotá no tendría este tamaño. O sea, en buena medida, Bogotá ha podido llegar a ser lo que es porque existía el páramo de Chingaza. Y existieron unos ingenieros en Bogotá y en Colombia que desde el 1930 fueron capaces de ver lo que allá sucedía. Y subirse a mula y a pie hasta allá para mirar qué es lo que pasaba, porque tampoco había carreteras. Yo soy de ese lado. Estudiemos las cosas como debe ser y vamos discutiendo y debatiendo, bueno, y cada quien fijará su punto de vista, y que el estudio de impacto ambiental contratado por el acueducto nos mire todos los detalles, nos asegure, por ejemplo, que no le va a pasar nada a Villavicencio. Yo a eso no le juego. Y que nos asegure que tampoco van a sufrir los pequeños municipios que están localizados en el páramo. Yo estoy absolutamente convencido hoy, por las cifras que les di, que ese riesgo no existe. No le metan charlatanería y politiquería a este debate. Seamos serios en las discusiones. Y por supuesto que me ofrezco a ir a donde me inviten a hablar de estos temas, o en conferencias mías, o en debate con el que sea. Entonces, muchísimas gracias por la compañía. Y aprovecho para invitarlos a los próximos podcasts que voy a seguir haciendo. Van a ser cada 15 días en su periodicidad. Invito a dar me gusta, a suscribirse a este canal y a tocar la campanita.